Continuem ara amb la penúltima ponència de la tarda d'avui. Demà recordeu que n'hi haurà més, també al matí, aquí a l'auditori. I ara mateix ens ocupem d'un tema pràctic important de cara al futur també, optimitzar tot allò del que estem parlant al llarg de tot el dia. Ara mateix, soluciones para la recarga doméstica y aparcamientos, cómo aprovechar los excedentes solares y gestión inteligente. S'encarregarà d'explicar-nos tot el que hi ha al darrere d'aquest títol l'Alejandro Baldovino Serrando, que és director de Relacions Institucionals de Circutor. Alejandro, cuando quieras. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Comentar-vos que aquesta transparència o aquesta presentació creiem que més o menys durarà mitja horeta i una miqueta el que tractarà de ficar en valor és com nosaltres o cómo nosotros hemos ido evolucionando desde las soluciones de recarga que teníamos hacia lo que ahora mismo pues podemos decir que nos orientamos el mercado principalmente en dos de los sectores más relacionados con el instalador, que son el de las instalaciones domésticas y el de las instalaciones, podríamos decir, de parkings o edificios de oficinas. A ver, comentar simplemente una breve introducción sobre lo que sería Circutor. El año que viene vamos a hacer 50 años. Este año también es el 25 aniversario de Circontrol, que es una también de las empresas de lo que sería el grupo. Y el grupo pues es un grupo catalán, localizado en Tarrasa, pues que ahora mismo pues podríamos tener una cifra de negocio de 180 millones de euros y de los cuales pues cerca de 60 millones de euros ya serían en infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico. Siempre históricamente la empresa y la compañía ha estado muy orientada a productos de eficiencia energética, de metering, de medida y sobre todo de análisis de la calidad de la red eléctrica. Empezamos en la recarga de vehículo eléctrico hace 14 años. Ya como después veremos, llevamos pues 4 generaciones de cargadores, es decir, pues cada gama de cargadores que lanzamos al mercado, pues aproximadamente podemos decir que nos dura en el mercado pues en torno a 4 años, y lo que podemos decir es que es como un sector que todavía podríamos considerar que es un sector muy nuevo. No paramos de intentar sacar pues nuevas innovaciones en todas las verticales de producto que estamos, que cada vez pues, son más, porque cada vez el tema de poner un cargador de vehículo eléctrico afecta a todos los sitios donde puede haber una plaza de aparcamiento, que al final es bastante transversal y son muchísimos, ¿no? Comentar cifras generales del Grupo Circutor. Pues el Grupo Circutor serían cerca de 1000 personas. Tiene varias plantas productivas y centros de trabajo. Principalmente estaríamos hablando de Vila de Cavalls, en Santa Perpètua y en Alcobendas. Y tenemos presencia en más de 100 países. Más o menos podemos decir que un 50 o un 60% de lo que hacemos del Grupo Circutor pues es exportación. Y a mí pues siempre me gusta empezar las charlas pues un poco indicando de dónde venimos, ¿no? Y el de dónde venimos pues nos hace indicar que esta foto que veis aquí es una foto de hace más de 100 años en la cual pues ya se podían intuir en una instalación eléctrica bastante antigua, con una especie de canalización de redes de distribución internas, ¿no? Lo que sería la sustitución de lo que es una canaleta, pues que ya habían coches eléctricos hace muchísimos años. En aquel momento pues el vehículo eléctrico no triunfó en comparación con el vehículo de combustión. Probablemente el conocimiento que en aquel momento pues teníamos de las baterías y de la acumulación de la energía de las baterías no es el que tenemos ahora mismo, y pues fue un tema que se quedó pues posteriormente un poco en un cajón, ¿no? Desde el Grupo Circutor, comentaros que empezamos a desarrollar cargadores en el 2008. A mí esto me gusta ponerlo en valor, porque ahora estamos en el 2022. Seguramente ya el tema de la carga de vehículo eléctrico ya hace 5, 6, 7 años que hablamos del tema. Está un poco pues ya trabajado, pero lo que a mí me gustaría comentaros es de que en su momento, cuando se empezó en 2008-2009, era una especie de apuesta bastante arriesgada el decidir invertir en una gama de cargadores, pues que en ese momento no se sabía si el momento en el cual nos encontramos ahora, que estamos cerca de un 10% de nuevas matriculaciones en vehículos eléctricos y en híbridos enchufables, nos lo hubiéramos encontrado, pues hubiéramos tardado 10, 15, 20 o 30 años en llegar. También me gusta resaltar de dónde venimos, ¿no? Los productos que lanzábamos en el 2009, no sé si alguno de vosotros os suena físicamente alguno de ellos, porque alguno de estos se ha instalado por Barcelona, pues también nos refleja pues, que la estética y el diseño con el que se hacen los cargadores también han evolucionado muchísimo. Circutor sacó pues, la primera gama de cargadores de vía pública en 2009, la primera gama de cargadores de continua en 2010, y podríamos decir que en 2013 lanzamos la Wallbox Smart, que sería pues,
como si dijéramos, el embrión de las gamas que ahora mismo estamos utilizando. La Smart como tal y su envolvente ya es un producto que prácticamente ahora mismo no lo comercializamos, ahora comercializamos otra clase de estéticas, pero sí que parte de la electrónica la hemos intentado aprovechar prácticamente desde un inicio. También me gustaría decir, oye, ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo en España? Pues a ver, en España hace 3, 4, 5 años hubo un par de anuncios, ¿no?, por parte del gobierno en cuanto pues, a objetivos de llegar a infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y en cuanto a objetivos de llegar a coches eléctricos en la calle. El primero es llegar a 100.000 puntos de recarga en el 2023. A ver, no quedan pues prácticamente para el 31 de diciembre de 2023 queda poco más de un año, quedan 14 meses y podemos decir que ahora mismo pues, nos quedaría multiplicar por 4 la cifra de puntos de recarga de acceso público que ahora mismo nos encontramos para llegar a esta cifra. Es decir, está claro que a este objetivo no llegaremos. El siguiente es, pues el gobierno se ha marcado como un objetivo llegar a 5 millones de vehículos eléctricos pues, matriculados en su acumulación en el 2030. Aquí ahora mismo estamos un poco por encima de los 225.000. Quizás lleguemos este año a los 250.000 y el objetivo que tenemos pues sería pues, prácticamente multiplicar por 20 lo que nos queda en 8 años, ¿no? A partir de aquí, pues también que sepáis que esto pues, ha salido ampliamente divulgado, que desde el año pasado que se hizo público este Real Decreto, pues sería obligatorio que cualquier aparcamiento, exceptuando el residencial privado comunitario, pues tuviese al menos un punto de recarga si el parking cuenta con más de 20 plazas. Nosotros hemos hecho un poco los números y decir, y si al final esto se cumpliera, pues en España podríamos decir que hay alrededor de 1,5 millones de plazas de aparcamiento. Es decir, las necesidades nos llevarían a tener que instalar en breve cerca de 40.000 puntos de recarga, que aunque sí que es cierto que nosotros y todos los fabricantes que fabricamos puntos de recarga hemos notado un incremento bastante apreciable, en ningún caso llegaremos a las cifras que en este caso pues, nos hemos marcado, ¿no? Después comentar cómo vemos nosotros que puede llegar a ser la evolución en los próximos 3 años. Ahora estamos ya prácticamente a finales de 2022. Habríamos llegado el año pasado a 225.000. Este año pues, probablemente lleguemos a un acumulado de 325.000 vehículos. El objetivo para 2025, si seguimos este año, tenemos que hacer 100.000 vehículos eléctricos matriculados, entre eléctricos y híbridos enchufables, sería llegar aproximadamente a 700.000. Nosotros, el producto por lo que tiene que ser en alterna, lo dividimos pues, en la gama doméstica, la gama de lo que llamaríamos terciario y la gama lo que sería, pues, como si dijéramos, vía pública, ¿no? Entonces, el número de puntos de recarga que tendrían que verse acumulados en este país se tendrían que incrementar en bastante. Nosotros la realidad que vemos no solamente es una realidad nacional. Nosotros, pues el 70% de lo que ahora mismo producimos y vendemos de infraestructura de recarga lo vendemos fuera de España. Con lo cual podemos decir que este va a ser el primer año que España va a ser para nosotros el principal mercado de venta de cargadores de vehículo eléctrico, pero hasta ahora era el segundo o el tercer mercado. Lo que tenemos que decir es que ahora mismo estamos desfasados del resto de Europa 2-3 años y estos 2-3 años importan bastante. Sería un llamamiento el tema de hacer, pues oye, pues que no nos pase y no nos ocurra pues la brecha de electromovilidad como nos ha pasado en otros sectores, pues el tener un cierto gap contra los que llevan, como si dijéramos, el pelotón de cabeza, ¿no? Y luego pues comentaros que si nos referimos al cargador doméstico, todos los grandes países europeos tienen pues sus planes de subvenciones con más o menos importe, todas son en torno a 800.000 euros y que todos tienen unas previsiones de poner vehículos eléctricos en la calle pues bastante atractivas, ¿no? Después, un tema que para nosotros es clave, ¿no? ¿De qué depende la velocidad de carga? Porque la pregunta que nos hacen siempre a todos los que nos dedicamos a esto, y nos dedicamos desde hace bastantes años, es ¿cuánto tiempo tarda en cargar un vehículo eléctrico? La pregunta que siempre nos toca responder es que depende de muchas circunstancias, porque ningún coche es igual a otro, y nosotros aquí hemos tratado de enseñaros perfiles de curva de descarga de distintos modelos de vehículo eléctrico, que os tendría que decir que no hay una curva de carga ni de descarga que se parezca a otra, ni siquiera dentro del mismo fabricante. Es decir, el propio pues, Nissan o el Renault con el Nissan Leaf o el Renault Zoe han lanzado al mercado desde su inicio más de 4 y 5 modelos de vehículo eléctrico. Todos los hemos probado, todos hemos hecho el rapport de la curva de interoperabilidad y todos se comportan de una forma un poco diferente.
Sí que hay alguna cosa en común. El en común es que cada vez los coches tienen más autonomía y cada vez los coches se pueden llegar a cargar a cada vez más potencia. Partiendo de esa premisa, de que antes teníamos baterías de 20-40 kilovatios hora y ahora baterías de 60-80 kilovatios hora, pues los perfiles de curva de carga nos indican que, exceptuando un par de coches deportivos, que estamos hablando del Taycan y del Audi e-tron, el resto ni de lejos llegan a soportar picos de intensidades de carga de 150 kilovatios. Esto hablando por turismos. Si habláramos de camiones, de pick-ups o de autobuses, los perfiles de curva de carga y sus comparaciones serían completamente diferentes. Y después también entender que en muchos casos el que carguemos más rápido o más lento depende no solamente de la potencia disponible en la instalación, de la potencia que puede llegar a dar el cargador, de lo que puede recibir el vehículo y también en muchos casos del state of charge de la batería y de la temperatura que en aquel momento esté el propio coche. Es decir, si el coche está a una temperatura excesivamente elevada, el coche se autoprotegerá y tenderá a cargar cada vez más lento para no incrementar esa temperatura. Es decir, la premisa de carga de cualquier vehículo es intentar cargarse de la forma que el ciclo de vida de la batería pueda permanecer cuanto más tiempo mejor. Es decir, los fabricantes tienen expectativas de que sus baterías, las baterías que están utilizando para el vehículo eléctrico, como poco, al menos, tienen que durar 10 años. Otro tema importante, han salido anuncios de coches con más de 1000 kilómetros de autonomía. Nosotros, yo diría que casi no sé si lo recomendaríamos porque el más kilómetros de autonomía implica más kilovatios hora y el más kilovatios hora implica más peso. Mientras no resolvamos la ecuación de la densidad energética de la batería, ser capaces de dar cada vez densidades energéticas más altas con menos peso, pues lo veremos un poquito complicado. A partir de aquí, pues comentar breves aspectos de la ITC-BT52, que muchos de vosotros probablemente ya sepáis, que es un breve repaso por lo que serían los escenarios. A día de hoy se están utilizando prácticamente que todos, tanto los que serían colectivos, el 1 y el 4B, como los que serían individuales, el 2, el 3 y el 4A. Comentar que como fabricante nosotros tenemos soluciones idóneas para todos los escenarios. Si hablamos de una infraestructura troncal colectiva, pues entonces existe la posibilidad de poder instalar un SPL. El SPL, pues el acrónimo es Sistema de Protección de Línea General de Alimentación. Lo que realmente se comporta es como un gestor dinámico de potencia que permite cargar los distintos vehículos que se estén conectando de forma simultánea a la máxima potencia, teniendo en cuenta los excedentes de energía o de potencia que hay ahora mismo en la instalación. Cuando hablamos de un esquema individual, aquí el interés puede ser igual, pero al final en un mismo circuito no tenemos más que un cargador, como mucho 2 cargadores que cuelgan del mismo contador fiscal. En este caso, nosotros pues prácticamente desde el inicio lanzamos la gama iHome, que ya es un cargador que tiene 7-8 años, que desde el principio lo incluimos con una opción de toroidales, con una opción de cirbeones, que al final no deja de ser que es un trafo y que te da una cierta inteligencia que te permite cargar a la máxima potencia que puedas llegar a cargar, evitando que salte el automático de la instalación. Otro aspecto es decir, pues el SPL, nosotros pues desde un inicio pues creamos nuestras soluciones que se llaman DLM, que ya incluso le hemos dado varias vueltas y que os vamos a explicar en esta presentación, que siempre han tenido con el objetivo de hacer una gestión eficiente de la energía que tenemos disponible en la instalación. En este caso, para llevar a hacer una solución de este estilo, pues tenemos que hacer un cableado estructurado a través de una arquitectura LAN y tenemos que poner un autómata que permite pues, gestionar varios equipos. Tenemos uno hasta 5 equipos, tenemos otros hasta 15, tenemos otros hasta 30, tenemos otros hasta 60 e incluso tenemos supervisores de DLMs para muy grandes instalaciones. Un aspecto que no podemos dejar de olvidar siendo circuitor, pues el tema de la protección diferencial. Nosotros, para la gama doméstica de cargadores de vehículo eléctrico, la acompañamos siempre de gama de cofrets que están más o menos pues, orientados a las expectativas que nos marca la ITC-BT52 de la exigencia del automático curva C, del diferencial clase A, del sobretensiones permanente más transitorio, al menos por el circuito. Y el tema del rearme automático lo explicaremos porque nosotros en la nueva caja de recarga y HomeLink, en el nuevo producto, hemos desarrollado una solución que permite hacer este rearme automático sin necesidad de poner ningún dispositivo externo del propio punto de recarga. Es decir, el propio punto de recarga pues, tiene una electrónica interna
que en un momento determinado le hace invisible, como si dijéramos, al contador fiscal de compañía, con lo cual en ningún caso percibe que hay ninguna carga conectada y si hubiera un salto del ICP, pues podría autorrearmarse porque no detectaría nada desde el punto de vista del cargador. Otro aspecto que es bastante importante y que cada vez está cobrando más importancia es el tema de los filtros. La ITC BT52 indica que para instalaciones de más de 5 puntos de recarga es recomendable el poder llegar a ubicar filtros activos, se entiende. En nuestro caso tiene que ser, pues bueno, que limiten como máximo, que no permitan una tasa de armónico superior a un 5% en tensión. Para conseguir esto, pues es importante que el proyectista lo sepa y ahora comentar de que muchas de las instalaciones que se hacían hace 6-7 años con puntos de recarga que históricamente hasta ahora habían estado prácticamente con un uso bastante ínfimo, ahora lo que podemos decir es que se están utilizando prácticamente todas. Entonces, que haya muchos vehículos cargando a la vez, posiblemente diferentes coches, puede llegar a perturbar la red eléctrica y tenemos que cuidarla. Y por último, también comentar como otro aspecto que entendemos que es importante, que a lo mejor alguno de vosotros lo ha escuchado, que es la normativa de bomberos aquí en la ciudad de Barcelona. Esta normativa, por la información que tenemos, se está empezando a extender a otras ciudades y es un tema de decir, hace 7 años salió la ITC BT52 como una reforma del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para contemplar las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, pero no había entrado, como si dijéramos, la protección de incendios al respecto. Los bomberos de Barcelona han hecho un estudio, yo creo que bastante pormenorizado y bastante detallado, de los posibles riesgos que puede llegar a tener la carga del vehículo eléctrico en un parking de interior, en el caso de que hubiera un incendio en el edificio y si pudiera llegar a afectar a las baterías, y han lanzado una serie de medidas disuasorias pues, para que en un momento determinado pues, minimizar el impacto de los problemas que pudiéramos llegar a tener. Entonces, a ver, la conclusión un poco es que hasta 8 kilovatios podemos poner un punto de recarga en alterna pues prácticamente en cualquier planta del parking en el caso que tengamos un parking -2, -3, -4. Si quisiéramos poner una infraestructura de recarga de más de 8 kilovatios, o bien poner una gran electrolinera o una estación de intercambio de baterías, tendría que ser siempre o bien en la -1 o bien en la planta inicial y debería de estar convenientemente sectorizada y segmentada del resto por lo que pudiera pasar en el caso que un día haya algún problema. Comentaros que, a ver, con el tema de la recarga de vehículo eléctrico llevamos ya 10-12 años. La expectativa, la experiencia es que no ha habido, en general, muchos problemas, pero es posiblemente una realidad de que si el día de mañana hay un incendio y el volumen de vehículos eléctricos que hay en el parking es elevado, si el fuego llega al coche y el fuego permanente en el coche no es tan fácil de apagar como si fuese, pues, o sea, sería un fuego químico, ¿no? Como si dijéramos. Otro aspecto que entendemos que es importante es, pues bueno, resaltar que nosotros como fabricante somos un especialista en esta clase de soluciones. Para nosotros ya es el core de nuestra línea de producto y a día de hoy pues seguimos queriendo ser referencia en todas las, como si dijéramos, en todos los nichos de mercado que esto despierta y emerge, ¿no? Desde el producto doméstico, que después hablaremos, el producto más orientado al tema de flotas, al tema de empresas y al tema de parking público, el producto de vía pública y comentar de que nosotros cada vez estamos haciendo cargadores de continua cada vez más pequeños. El límite ahora lo tenemos en 25 kilovatios, pero es posiblemente seguro que en el futuro tengamos que desarrollar alguno incluso más pequeño de 15 kilovatios. Por lo que respecta a grandes potencias, a grandes hubs de recarga, ahora mismo ya hemos vendido al mercado y hemos ya inaugurado pues, cargadores de hasta 400 kilovatios. Y entendemos que de momento el mercado no nos va a pedir mucho más. Cada línea de producto que tenemos está orientada a mercados específicos. Eso a nosotros pues, nos obliga un poco pues, a presentar nuestras soluciones en entornos muy diferentes. Para nosotros, en los entornos domésticos, de parking de empresa, de parking público y hasta vía pública, es muy importante el papel del instalador, porque es nuestro principal prescriptor. Y después comentaría de que el objetivo de la presentación sería pues, explicar la evolución que ha habido de nuestro producto iHome. A ver, el iHome, seguramente a muchos de vosotros os suena esta foto, es un producto que lleva ya en el mercado pues, cerca de 7 años. Hemos vendido ya más de 70.000 iHomes. Es un producto de un éxito bastante evidente, porque en un principio el objetivo que teníamos cuando lo lanzamos era ofrecer un producto doméstico con un precio atractivo y con una estética digna y con una gama de prestaciones adecuadas. Podemos decir que la clavamos porque conseguimos una rápida penetración en muchísimos mercados y seguimos vendiendo muchísimo.
Pero sí que hemos visto que hay una serie de características que cada vez nos pesan más en algún mercado, incluso mercados internacionales, que nos han obligado pues, a rehacer nuestra apuesta de producto y a mejorarla, ¿no? Y era pues, el hecho de decir, oye, pues en comunidades de propietario pues, se puede poner un medidor MIP, pero no es evidente. Cuando tenemos que poner una protección eléctrica, pues tenemos que hacer una versión con puerta con llave que tampoco gusta del todo, y después comentar de que en toda Europa, a día de hoy, se exige el que pongamos una protección de corriente diferencial, no solamente del clase A, sino también que seamos capaces de detectar las corrientes de fuga en continua a 6 miliamperios. Esto es obligatorio prácticamente en todos los países europeos, menos de momento en España, aunque está haciendo el trámite para que se obligue. Este producto que vamos a sacar ya lo incluiría de serie, ¿no? Y después, pues bueno, sigue manteniendo un contacto libre de potencial para un control externo remoto que habitualmente lo utilizamos para la domótica o para lo que nosotros llamamos el Home Energy Management System, ¿no? Nosotros, pues, peinando lo que sería el mercado, pues vimos un poco cuáles son las funcionalidades que más nos piden en unos mercados y en otros, ¿no? Y entonces hemos tratado de hacer una solución que sería nuestra gama de HomeLink más la posibilidad de unirlo al Genion, que más o menos pues, cumple las expectativas que tenemos de todos nuestros grandes mercados. La HomeLink, a día de hoy, la envolvente es muy similar, sí que se le cambia lo que sería la etiqueta, la electrónica es completamente diferente. Si abriéramos una iHome por dentro, veríamos que es un producto que sigue siendo una especie de armario eléctrico. Si abriéramos una iHome Link, veríamos que es un producto que es totalmente electrónico. ¿Por qué hemos lanzado este producto? Porque entendemos y vemos que con el aumento del volumen de vehículos eléctricos, que ya es muy considerable en según qué países, en estos países ya se nos pide cada vez más que el cargador doméstico se pueda llegar a linkar o a vincular al gestor domótico o al gestor energético de la propia vivienda. Si el día de mañana los 25 millones de coches que hay en este país son todos eléctricos, pues seguramente que a Red Eléctrica Española le interesará saber pues cuántos vehículos eléctricos están conectados en todo momento y cuántos no. Es decir, hacer una gestión inteligente de la demanda. En este aspecto, pues esta iHome Link es muy parecida a la iHome, pero tiene un bus de comunicaciones RS485 y a través de la pastilla Genion One se puede llegar a conectar pues, vía Wi-Fi. Las prestaciones más importantes siguen siendo pues, de que puede integrar la protección eléctrica dentro, siendo electrónica, y que tiene unas funcionalidades bastante importantes de optimización de potencia. Para nosotros lo importante es poder hacer un balance energético adecuado en las instalaciones domésticas con la generación distribuida y excedentes solares, porque somos muy conscientes de que esto es una inercia que ha venido para quedarse en todos los países de Europa. Como funcionalidades nuevas, pues incluye la invisibilidad de contador, incluye lo que ya hemos comentado, la detección de corrientes de fuga de 6 miliamperios en continua, incluye la posibilidad de que, lo que hemos comentado antes, si hay un salto de ICP desde el contador, el propio contador fiscal no perciba que la iHome Link está conectada y se vuelva invisible para poder llegar a reiniciar el sistema. Y después, otra novedad que tenemos es que en lugar de ir con diferentes curvas de transformadores de intensidad para hacer la regulación de la vivienda, aquí jugamos con un único transformador y después electrónicamente lo configuramos desde la propia caja de recarga. Es decir, y ya es una de las cosas que nos planteamos, pues ya directamente poderlo llegar a ofrecer directamente pues con el trafo de intensidad incluido, el producto. Y pues el tema de que tiene este bus de comunicaciones que nos permite vincularlo desde a un autómata de gestión propio hasta autómatas de gestión que pueden ser de mercado. Nosotros ya nos hemos integrado con Loxon y estamos empezando a hacer integraciones con fabricantes de domótica que son bastante relevantes, porque al final está claro que la vivienda del futuro va a tener el punto de recarga y que no en todos los casos va a estar gestionado por el propio fabricante del propio punto de recarga. Y este es el concepto que antes os he comentado del Bion, ¿no? Ahora tenemos un Bion que ya es inteligente y que permite gestionar hasta 63 amperios y que tú puedes llegar a ajustarlo en función de la potencia que tengamos contratada en cada una de las viviendas sin necesidad de comprar un dispositivo u otro, ¿no? La promoción que hemos sacado de la iHome pues en septiembre es damos 5 años de garantía, ofrecemos un descuento y podemos garantizar una entrega inmediata. Y para finalizar, pues os explicaré las novedades de lo que sería el Genion One.
El Genion One sería un dispositivo que sería este autómata que veis negro que va con una antena Wi-Fi, que permite la propia gestión del eHome o hasta 2 eHomes desde un móvil sin necesidad de ninguna app, a través directamente del navegador. La idea es que este autómata ya te integra 3 medidores monofásicos que en un momento determinado pues podemos saber en tiempo real cuál es el consumo de la acometida, cuál es el consumo de generación de la fotovoltaica con independencia del inversor que estemos utilizando, cuál es el consumo del punto de recarga y después tengamos una vía de comunicación con el propio punto de recarga para su regulación. Al final la idea es gestionar de la forma más inteligente posible los excedentes que podemos tener o que podemos estar generando en una vivienda. En una vivienda muchas veces podemos poner unas placas fotovoltaicas que pueden generar 10, 15 o incluso hasta 20 kilovatios en un momento determinado pico, ¿no? Pues utilizar al máximo esta potencia para, si fuera posible, cargar exclusivamente con los excedentes de energía que estamos generando a través del sol. Nosotros ahora mismo podemos llegar a funcionar de 3 formas posibles, ¿no? con 3 categorías, ¿no? Si nos pusiéramos a trabajar full green, el vehículo eléctrico solamente cargaría con excedentes del solar. En ningún caso cargaría con la corriente que podríamos tener de la propia red eléctrica. En el modelo eco, pues cargaríamos con prioridad el excedente solar, pero si no hubiera suficiente, cogeríamos pues de la propia acometida, porque unas cosas que tenemos que conocer es que un vehículo eléctrico como mínimo necesita pues cerca de 6 amperios para empezar la carga, ¿no? Y después tenemos el modo boost, que es el modo que carga a la máxima potencia posible, la coja de donde la coja, ¿no? ¿El objetivo cuál sería? Pues el objetivo sería que a través de esta web de configuración podríamos llegar a configurar tanto los días laborables como los festivos, pues un calendario adaptado a la tarifa doméstica actual que nos permitiría optimizar al máximo pues, lo que estamos ahora mismo consumiendo. Pensar que si ha subido tanto la energía eléctrica y lo que pagamos de luz en todos los hogares, en los que utilizan un vehículo eléctrico lo notan muchísimo más, con lo cual si hacen un buen uso de esta clase de soluciones, pues probablemente pues, el retorno de inversión sea en menos de 2 años. Y pues finalizaría pues, con la explicación del DLM, que es la solución que utilizamos para nuestros productos Smart, o bien Urban o bien Inext, que también podemos vincularlo incluso a excedentes solares en el caso de que tengamos en un mismo edificio también una generación solar, que en este caso pues, sería, pues, a ver, el DLM lo venimos ofreciendo desde hace 8 años, cada vez tiene muchísimo más sentido, cada vez nos lo piden mucho más, incluso para instalaciones de más de 3 puntos de recarga. Y al final el objetivo sería siempre minimizar la potencia contratada en la instalación y asegurar que los coches pues, todos cargan, aunque sea a la mínima potencia posible. Dentro del DLM se puede llegar a escoger si los coches son regulados o si no son regulados. La arquitectura ya la he explicado un poquito antes y esta sería el interface que tendría pues, el configurador, el usuario final o el instalador a la hora de llevar a cabo la instalación. Como veis, tenemos una parte que refleja los datos de los consumos de la red eléctrica, otra parte que refleja los datos del consumo de la generación fotovoltaica, el consumo del parking, el consumo del edificio y una propia información de lo que sería el circuito de puntos de recarga, donde podríamos ver en tiempo real pues, el número de plazas disponibles, el número de vehículos que están cargando y los que tendrían en un momento determinado alarma, ¿no? Y después incluso con la posibilidad de sacar informes en cualquier momento. Esto, como si dijéramos, sería un producto, una solución que se instalaría en local en un autómata, es decir, en ningún caso requeriría de una licencia por conector recurrente, que también tenemos una solución de ese estilo que se llama pues, plataforma Cosmos, ¿no? Y aquí pues, un ejemplo de realización, pues en este caso pues, teniendo en cuenta hasta 43 puntos de recarga. Y esto, pues ejemplos que hayamos podido hacer, pues muchísimos, muchísimos. Y pues bueno, hasta aquí habríamos acabado nuestra presentación, pero sí que nos gustaría hacer un último apunte, es decir, ¿hacia dónde vemos nosotros el futuro de la recarga? A ver, en la recarga, como si dijéramos, hemos pasado desde el 2008 hasta el 2020, que era empezar a poner vehículos en la calle y empezar a poner cargadores. Ahora que cada vez está mucho más masificado, estamos un poco cambiando de ciclo. Se nos piden funcionalidades cada vez más avanzadas, ¿no? Y entonces, para nosotros ya sería una obligación el hecho de poder llegar a proporcionar una gestión dinámica de potencia,
Para nosotros es fundamental e imprescindible la integración de nuestras soluciones domésticas de recarga con la solar fotovoltaica y con soluciones de Home Energy Management System, el poder llegar a integrar las protecciones eléctricas dentro de la propia electrónica del punto de recarga, pues ver de qué forma en breve podemos llegar a plantear los aspectos de carga bidireccional y el hecho de poder también llegar a vincularnos pues, con plataformas de gestión doméstica, pues llámese Alexa, Apple HomeKit u otras que pudiera haber en el mercado, ¿no? Y también es muy importante resaltar de que en muchos casos nos piden ya que nuestros puntos de recarga integren pues, funcionalidades de ciberseguridad hacia afuera. Y entonces, con lo que sería el concepto del iHome Link más el Genion One, ahora mismo ya podríamos decir que respondemos a varios de estos retos y que estamos preparados pues, para los siguientes que puedan venir en breve, ¿no? Y esto es un poco cómo vemos nosotros que puede ser el entorno de la recarga doméstica pues, en los próximos 3 o 4 años. Es decir, por un lado tenemos el coche que se comunica con el cargador, pero el cargador, pues con algún protocolo domótico, Modbus, eBus, el que sea, pues se conectará con el Home Energy Management System, que a su vez se vinculará pues, con la compañía distribuidora o con el agregador de la demanda, que cada vez va a coger más protagonismo en la red eléctrica española. Y por mi parte, pues aquí estaría. Esto sería la visión a día de hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues os la puedo responder y si no, pues bueno, os invitamos a que podáis venir a nuestro stand y la responderemos más tranquilamente. Vale. Gracias. Gracias, Alejandro. Pues hacemos una pequeña pausa de unos 29 minutos exactamente. Fem una pausa, ens hi posem a 5:15, amb l'última ponència d'aquesta jornada d'avui, parlant de la crisi econòmica de l'energia, fins quan durarà aquesta crisi.